de los temas más delicados en cuestión de integridad pública es el cómo promover que las prácticas contrarias a la ética o las acciones que podrían configurar delitos de corrupción sean oportunamente denunciados. Las denuncias de actos contrarios a la ética y posibles casos de corrupción es uno de los aspectos más críticos en la implementación del enfoque y modelo de integridad, pues si bien no son pocas las personas que van tomando conciencia en la importancia de promover la integridad en las entidades públicas, ante la disyuntiva de callar o denunciar, terminan optando por el silencio. Por ello, es importante que se fortalezcan las capacidades de identificación de aquello que pueda ser denunciable o de situaciones que puedan resultar sospechosas y, de ser el caso, puedan ser sancionadas. La capacitación del día de hoy tiene justamente ese objetivo, que ustedes al final del día terminen esta capacitación sabiendo en qué casos pueden denunciar, qué requisitos deben contener sus denuncias y a través de qué canales pueden hacer sus denuncias y específicamente cómo hacer sus denuncias a través del canal digital único creado por la PCM para efectuar denuncias por actos contra la corrupción o actos contrarios a la corrupción. Y al final pondremos en debate algunos casos, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Empecemos, ¿no? Fanny, siguiente diapositiva, por favor. A ver, un primer aspecto a tratar es el de la problemática. Y la problemática básicamente está enfocada en la pregunta, ¿por qué no denunciamos? ¿O por qué no denuncio? En una encuesta que se ha hecho en diferentes entidades públicas, las principales razones por las cuales los servidores no denuncian son por estas de acá, porque no sirve de nada, las autoridades no hacen caso, por temor a represalias, por no saber ante quiénes tendríamos que denunciar, por no saber cómo denunciar esos hechos, porque no tengo tiempo, por no perjudicar al funcionario, autoridad o servidor. Incluso en el caso particular de la SBN, en la última encuesta de percepción de integridad que muchos de ustedes habrán desarrollado, también el caso más común o la problemática más común que nosotros identificamos cuando se hizo la pregunta, una pregunta relacionada a los temas de las denuncias, fue específicamente esta, ¿no? ¿Por qué no denuncio? Y la mayoría de ustedes respondió que era por temor a represalias. Entonces, lo que podemos observar acá es que la percepción, ¿no?, de los servidores en general es una percepción de impunidad. En muchos casos hay desconocimiento, no sé qué mecanismos, cómo tengo que hacer para denunciar, y en otros casos la indiferencia o el miedo a denunciar por temor a represalias. Siguiente. Siguiente. Entonces, el modelo de integridad, como ya les había comentado, dentro de sus 9 componentes, hace referencia al componente denominado canal de denuncias, el cual se desarrolla a la vez a través de 2 subcomponentes. El subcomponente implementación del canal de denuncias y el subcomponente mecanismos de protección al denunciante. Siguiente. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, las principales acciones que nuestros lineamientos de PCM nos dicen que debemos desarrollar para la implementación del componente canal de denuncias son los siguientes. Dice, el órgano o unidad que ejerce la función de integridad debe cautelar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo 1727 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017-IUS. El decreto legislativo es este que establece medidas de protección para el denunciante en actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y el Decreto Supremo es su reglamento, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver
dentro de un ratito más a detalle. Acompaña y orienta a los servidores en caso de dudas o preguntas, asesorando a los potenciales denunciantes en cuanto a los procesos y a las medidas de protección disponibles. Entonces, esa es otra de las funciones que tiene la unidad, las oficinas de integridad o las que hagan sus veces, en este caso, la unidad funcional de integridad, en nuestro caso particular, que es el de orientar y acompañar a los servidores en casos de dudas o preguntas, ¿no? Respecto a cómo tengo que denunciar, cuáles son los requisitos que debe contener mi denuncia, que es justamente lo que vamos a desarrollar hoy en esta capacitación. En esta capacitación, ustedes van a tener todos esos datos a su alcance para que sepan cómo denunciar. Lidera la implementación de la plataforma única de denuncias del ciudadano como canal único de contacto digital del Estado peruano con la ciudadanía a fin de asegurar la debida gestión y seguimiento de las denuncias de corrupción, así como el otorgamiento de mecanismos de protección al denunciante. Sobre esta plataforma única también vamos a hablar ahorita en un ratito. También, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las unidades de integridad o las oficinas de integridad en mérito a este componente canal de denuncias? Reciben las denuncias por presuntos actos de corrupción a través de la plataforma digital única de denuncias al ciudadano, del ciudadano administrada por la PCM, ¿no es cierto? Y a la cual, bueno, se ingresa a través de la siguiente dirección, ¿no? El siguiente link. Y finalmente, el órgano que ejerce la función de integridad establece las directrices que permiten cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante conforme a lo dispuesto en la normativa, ¿no es cierto?, que ya les expliqué que regula todo el tema de las denuncias por actos de corrupción y medidas de protección al denunciante. Siguiente. Ok, ahora sí. Tenemos cuál es la normativa que regula el procedimiento de denuncias por actos de corrupción y el otorgamiento de medidas de protección al denunciante. A nivel nacional, el Decreto Legislativo 1737 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017, IUS, y sus modificatorios, ¿no? A nivel institucional, tenemos la Directiva número 04-2017, denominada Procedimientos para la presentación de denuncias por actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección al denunciante. Ahora, ¿quiénes pueden cometer actos de corrupción? Quienes pueden cometer actos de corrupción son cualquier servidor que desempeña una función o cargo en una entidad pública sin distinción de la relación laboral o contractual que mantenga, o sea, cualquier servidor en general. ¿Y quiénes pueden denunciar actos de corrupción? Ciudadanos y servidores. ¿Qué quiere decir esto? Todo ciudadano puede denunciar actos de corrupción en la medida que estas denuncias o estas conductas, más bien dicho, afecten a la sociedad en su conjunto. En ese contexto es bueno recordar que los empleados públicos o los servidores públicos que conozcan acerca de la comisión de actos de corrupción tienen una doble obligación: denunciar como funcionarios o como servidores y también como ciudadanos, ¿no? Siguiente. Listo. ¿Cómo puedo hacer mi denuncia? La denuncia puedes hacerla de manera anónima o identificándote plenamente, ¿no? No es necesario que tú pongas tus nombres y apellidos, me llamo fulano de tal, identificado con DNI. Puedes hacer tu denuncia de manera anónima sin identificarte y eso no va a invalidar el trámite de tu denuncia. ¿Quién es competente para recibir y tramitar mi denuncia? ¿No? La unidad funcional de integridad institucional, en el caso particular de nosotros, ya que no hay una oficina de integridad, es la que recibe, traslada y realiza el seguimiento y sistematización de las denuncias por actos de corrupción, otorgando medidas de protección, al denunciante, en el caso que las hayan solicitado, ¿no? Siguiente. ¿Qué puedo denunciar? Aquí viene ya la parte, digamos, ya entramos a la carnecita, ¿no? ¿Qué puedo denunciar? Yo puedo denunciar
todo esto que está acá, apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado, y acá dice que cuando se presenta digamos, situación, cuando el servidor se adueña o utiliza de manera indebida dinero o recursos, incluyendo el tiempo asignado a la función pública, bienes o información del Estado. ¿Qué otra situación puedo denunciar? El favorecimiento indebido, que es cuando el servidor utiliza su cargo para favorecer irregularmente a alguna persona por un interés particular o por un interés ajeno al cumplimiento de sus funciones. ¿Qué otra situación puedo denunciar? Acceso a ventajas indebidas, lo que incluye el soborno nacional y transnacional, lo que es cuando el servidor propicia, solicita o acepta alguna ventaja o beneficio indebido que se puede traducir en regalos, donaciones, bienes, incentivos, cortesías, favores. Incluye también el soborno a un servidor público extranjero para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Otra conducta que puedo yo, otra situación que puedo yo también denunciar es la invocación de influencias en el Estado, que es cuando el servidor utiliza o simula su capacidad de influencia en el sector público para obtener un beneficio o ventaja irregular. ¿Qué otra situación se puede presentar y que puede ser materia de una denuncia a través de una denuncia por presuntos actos de corrupción? Cuando el servidor mantiene vínculos familiares, comerciales, institucionales o laborales que podrían afectar el manejo imparcial de los asuntos a su cargo y las relaciones de la entidad con actores internos. Eso es lo que se llama el famoso conflicto de intereses, cuando hay un conflicto de interés personal y el interés público, ¿no? El interés particular y el interés público. ¿Qué otra situación yo puedo denunciar? Obstrucción al acceso a la información pública, que cuando se configura cuando el servidor se rehúsa a entregar información pública solicitada por los conductos regulares que no sea reservada, confidencial o secreta de acuerdo a las normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, en principio debemos recordar que toda la información del Estado parte de la premisa que es información pública. Solamente tendrán carácter de reservada, secreta y confidencial aquella información que taxativamente la norma de transparencia y acceso a la información pública, su reglamento u otra norma específica haya determinado que tienen ese carácter. En tanto no tengan ese carácter, nosotros no nos podemos rehusar a brindar o proporcionar esa información a quien la solicite. ¿Ok? Otra situación que yo puedo denunciar es el abuso de autoridad. Y el abuso de autoridad se configura cuando el servidor comete o ordena un acto arbitrario alegando el cumplimiento de funciones. Pero también las normas, tanto el decreto legislativo, como ya les expliqué su reglamento, y también otras normas nos hablan de cualquier acto contrario a la ley del Código de Ética de la función pública o vinculado a actos de corrupción. Y entonces ustedes dirán, ¿no? Oye, pero ¿cuáles son, por ejemplo, esos actos contrarios a la ley de ética de la función pública o vinculados a actos de corrupción? Por ejemplo, favoritismo, nepotismo, patrocinio ilegal, ¿no? Que se configura cuando un funcionario servidor promueve o asesora intereses particulares ante la administración pública. También puedo denunciar el mantener intereses en conflicto, como ya los expliqué, que están vinculados específicamente a prohibiciones del Código de Ética, a el obtener ventajas indebidas, a realizar actividades de proselitismo político, a hacer mal uso de la información privilegiada. Esas también son tipos de conductas que yo puedo denunciar, ¿no es cierto?, a través como presuntos actos de corrupción. Listo, siguiente. ¿Qué debe contener mi denuncia? ¿No? ¿Qué debe contener mi denuncia?
Mi denuncia debe contener lo siguiente: nombres y apellidos completos, documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de extranjería, en el caso de ser ciudadano extranjero, domicilio y, de ser el caso, número telefónico, correo electrónico del denunciante. Ahora, si el denunciante fuera una persona jurídica, se consignará la razón social, el registro único de contribuyentes y otros datos, ¿no? Ahora, ¿qué otro requisito debe contener mi denuncia? Los actos materia de la denuncia, los cuales deben ser expuestos en forma detallada y coherente, incluyendo, en el caso que se conozca, la identificación de los autores de los hechos denunciados, el lugar donde se suscita o acontece el acto de corrupción, y también, si yo puedo acompañar documentación que pruebe lo que estoy yo denunciando, pues genial, también lo acompañaré. O en todo caso, si yo conozco dónde está esa información, el número de informe, memo, documento o algo, puedo decir, oye, el documento, el informe es tal, y ya quien recibe la denuncia se encargará, pues, de hacer las constataciones respectivas, o el número de expediente que se lleve. Ahora, dice, los actos en materia de denuncia deben ser referidos o acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales. Entonces, los cuales no deben ser materia de un proceso judicial o administrativo en trámite, y tampoco pueden versar sobre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoria. Y luego que tenemos el compromiso del denunciante de permanecer a disposición de la entidad a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o mayor información. Y finalmente, el lugar y la fecha en que se realiza la denuncia y la firma o huella digital. Ahora, esto es en el caso de que se identifiquen plenamente, pero ustedes también pueden elegir no identificarse y hacer su denuncia anónima. Y en ese caso no se requiere que se cumpla con los requisitos A, D y F, ¿no? Entonces, el A son nombres, apellidos, documento de identidad; el D, el compromiso del denunciante; y el F, la firma, ni la huella digital, ni tampoco ningún otro de esos datos, ¿ok? Listo, siguiente. Listo. Acá tenemos, ¿qué significa el principio de reserva de información? Cuando nosotros hablamos de denuncias por actos de corrupción, tenemos que tener muy presente este principio de reserva de información. ¿Y en qué consiste este principio de reserva de información? El principio de reserva de información garantiza la absoluta reserva de la información concerniente a la entidad del denunciante. ¿Qué significa? Así yo me identifique plenamente y haga mi denuncia poniendo yo, Fabiola, Pozo, ser identificada con DNI, quien va a recibir mi denuncia no va a ir contándole a todo el mundo, oye, resulta que Fabiola realizó una denuncia. No, tiene que guardar completa reserva. No puede decirle a nadie, ¿no? Absoluta reserva de la información concerniente a la entidad, a la identidad del denunciante, la materia de la denuncia, ni las actuaciones derivadas de la misma. Dice, cualquier infracción a esta reserva es sancionada como una falta administrativa disciplinaria. A la persona que está divulgando que yo efectué la denuncia, que de qué se trató mi denuncia, etcétera, etcétera, a esa persona es la que va a ir la falta administrativa, es pasible de una falta administrativa disciplinaria. Ahora, en aplicación de este principio, como tal ya lo indiqué, no puede ser de conocimiento público a través de una solicitud de acceso a la información pública cualquier aspecto referido a la denuncia o a mi solicitud de protección al denunciante, por tener carácter de confidencial, ¿ok? Entonces, los servidores que intervienen en cualquier estado del trámite de evaluación de la denuncia, ¿no es cierto?, están prohibidos de divulgar cualquier dato o información. Eso significa que tanto quien recibe tu denuncia como finalmente a quien se le deriva para evaluarla y finalmente tramitarla y sacar un pronunciamiento, no pueden decir absolutamente nada. Y si lo hacen, son pasibles a, ¿no es cierto?, una sanción disciplinaria. Dice, se presume la reserva de identidad, salvo que se señale lo contrario de manera expresa, ¿no?
Ahora, la identidad del denunciante también se protege durante el procedimiento administrativo disciplinario que se inicie como consecuencia de alguna denuncia. En ese sentido, la Secretaría Técnica de los órganos instructores de procedimiento disciplinario, así como las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, o sea, los que hagan el rol de sancionador, ¿no? Y quienes ejerzan dichas funciones conforme a la normativa correspondiente, el órgano de control institucional y la Procuraduría Pública de la entidad, proceden de oficio respecto a la protección de la identidad del denunciante, independientemente de que los hechos y conductas generen suficiente convicción respecto a la ocurrencia de la falta disciplinaria. Dicen, ni siquiera el titular de la entidad, ni las personas vinculadas en la denuncia, ni ninguna persona de la institución están facultados a solicitar información acerca de la identidad del denunciante, ni del contenido de la denuncia, ni de la solicitud de protección, de medidas de protección que en todo caso solicite. De presentarse esta situación, la Oficina de Integridad o la que haga sus veces, debe negarse formalmente a acceder al pedido y poner este hecho en conocimiento del órgano de control institucional de la entidad. Siguiente. ¿Qué no puedo denunciar? O sea, hace rato vimos qué podíamos denunciar, ¿no? Y ahora, ¿qué no puedo denunciar? Lo que no voy a poder denunciar son los actos materia de denuncia no pueden ser materia de un proceso judicial o administrativo en trámite y tampoco deben versar sobre hechos que fueron ya objeto de una sentencia judicial consentida o ejecutoriada, ¿no? Otra cosa que no voy a poder denunciar son denuncias sobre hechos ya denunciados, siempre que el denunciante, a sabiendas, interponga o una denuncia ante la misma instancia sobre los mismos hechos y sujetos denunciados respecto de los cuales ya se haya realizado una denuncia anterior o simultánea y ya haya habido un pronunciamiento, simplemente la denuncia no haya sido admitida a trámite, ¿no? La denuncia reiterada también, cuando el denunciante a sabiendas interponga ante la misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos sobre los cuales ya se ha emitido una decisión firme, ¿no? O sea, ya hay un pronunciamiento, ya sea porque sí o porque no. La denuncia carente de fundamento, cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad, a sabiendas de esta situación, o cuando no exista correspondencia entre lo que se imputa y los indicios o las pruebas que lo sustentan, ¿no? Y finalmente la denuncia falsa, que se configura cuando se realiza sabiendo de que los actos de corrupción denunciados no se han cometido o cuando se simulan pruebas o indicios de comisión de un acto de corrupción. A todos estos casos que les acabo de comentar se les llama denuncia de mala fe, ¿no? Y la denuncia de mala fe no es admitida a trámite, no se considera una denuncia por actos de corrupción que pueda ser admitida a trámite. Ahora, ¿cuáles son los canales que yo tengo para hacer mis denuncias por presuntos actos de corrupción o por inconducta funcional? Tengo, en primer lugar, la plataforma única digital de denuncias al ciudadano, a través de la cual ustedes pueden acceder a través de esta dirección, a través de denuncias.servicio.gov.p. Entonces, esta plataforma única de denuncias al ciudadano fue creada a través de este decreto supremo, ¿no? En el año 2020. Y nos dice, ¿no? La plataforma digital única de denuncias al ciudadano, dice, es la plataforma digital que se constituye como el canal único de contacto digital entre el Estado peruano con la ciudadanía para realizar denuncias por presuntos actos de corrupción, ¿no? Siguiente. ¿Qué otro canal tengo? A nivel interno, a nivel de la SBN, también puedo formular mis denuncias para actos de corrupción haciendo uso de la app de la SBN.
¿no? Que es el aplicativo móvil de la SBN, y dentro del aplicativo ustedes tienen un link que dice denuncias por actos de corrupción. Y puedo hacer mis denuncias a través de la sede digital. En la sede digital también van a encontrar los links que los van a derivar, que dicen denuncias por actos de corrupción, y los van a derivar a la plataforma única, ¿no? Digital, para denuncias por actos de corrupción, que es administrada por la PCN, ¿no? Ahora, ustedes, para cualquier tipo de consulta u orientación que quieran tener en los temas de denuncias por actos de corrupción, si no están seguros o si tienen alguna duda sobre si el hecho que quieren denunciar constituya o sea realmente una denuncia, que califique como una denuncia de actos de corrupción, para eso tienen nuestros canales de orientación internos, que es el correo electrónico integridad@sbn.gov.pe, o a través de nuestros teléfonos directamente al anexo de la unidad de integridad. Una cosa importante que deben de tener en cuenta es que, en virtud al principio de reserva, ¿no?, las denuncias por presuntos actos de corrupción, una vez más, tienen carácter de confidencial, y cualquier infracción por negligencia será sancionada con una falta administrativa y disciplinaria en el régimen que corresponda aplicar. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, algo? Porque vamos a entrar ya a lo que es específicamente a cómo ustedes pueden realizar una denuncia a través de la plataforma única de denuncias al ciudadano, que es la herramienta oficial del Estado para formular las denuncias por actos de corrupción. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que quieran, que no les haya quedado claro, que quieran saber? Todo claro, ok, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una denuncia falsa? A ver, si tú haces una denuncia falsa y obviamente está identificado plenamente, o sea, te has identificado plenamente, es posible que, o sea, que ante esa situación pueda haber alguna sanción o tipo de llamada de atención desde el punto de vista administrativo. Pero, obviamente, si tú no te has identificado y tu denuncia es anónima ante una denuncia falsa, ¿no es cierto? Dice, o denuncia calumniosa no solo al funcionario, sino a ciudadano. No entendí la parte de ciudadano. Si puedes abrir tu micro, por favor, Wense, y explicarnos un poco más tu pregunta. Hola. Wenzel, creo que es el que está haciendo. No tengo micro, uy. Sí, pero no entiendo mucho. O sea, denuncia calumniosa, o sea, obviamente, a ver, cuando se recibe una denuncia, lo que haces es primero analizas requisitos de admisibilidad, ¿no? Y luego, si es que efectivamente cae dentro de los supuestos que sea una denuncia maliciosa, no la vas a admitir a trámite. Y esa va a ser la consecuencia inmediata. La vas a archivar y no la vas a admitir a trámite. Ahora, si es que el denunciante está completamente identificado, en el caso, como te digo, que sea un servidor dentro de la entidad, entonces internamente, ¿no es cierto?, es posible que se haga una llamada de atención o incluso que se pueda iniciar un procedimiento administrativo. Justamente lo que te estoy explicando. En el caso de que fuera un ciudadano y el ciudadano se identifica plenamente, se le va a decir que su denuncia no ha sido emitida a trámite por ser una denuncia, ¿no es cierto?, ya sea falsa o una denuncia de mala fe. Eso es lo que ocurre, ¿no? Pero si es una denuncia anónima y es una denuncia de mala fe, al no haberse identificado el denunciante, digamos que la consecuencia inmediata va a ser de que no la vas a admitir a trámite. Es solamente eso.
Ujú. Hola, Fabiola. Yo creo que para complementar lo que dice Wenzel, claro, si es una denuncia, por ejemplo, a un funcionario, a un directivo, a cualquiera de nosotros, la entidad que haría, ¿no? O sea, queda claro que si se comprueba la corrupción o hay indicio de corrupción, seguramente se sanciona, se abren los procesos respectivos. Pero, Exacto. pero la entidad, ¿qué hace respecto de las denuncias calumniosas, como menciona Wenzel, ¿no? Puede ser un medio de comunicación, puede ser un particular, etcétera, y luego de la Lo que pasa investigación es se... que, a ver, recuerda que toda denuncia tiene carácter de confidencial, ¿verdad? Tiene, ¿Ya? o sea, todas las denuncias que se realizan son confidenciales, por ende, el único que la va a conocer es quien la recibe, que en este caso es el oficial de integridad y en el caso de nosotros, el coordinador. Y él lo que va a hacer, y es justo lo que les voy a explicar ahorita, es evaluar, pero evalúa admisibilidad, o sea, evalúa si la denuncia, bueno, contiene los datos, los hechos detallados o narrados en forma precisa, etcétera, etcétera. Pero quien va a hacer la evaluación, ¿no es cierto? Finalmente, dependiendo de qué tipo de situación sea, es o Procuraduría o el OSI o la Secretaría Técnica, ¿no? Pero, como te digo, si es que se determina que una denuncia es maliciosa, no se va a admitir a trámite, para nada. No se va, y ahí se cierra, se archiva. Pero obviamente, o sea, si la denuncia fue anónima, ¿a quién sanciono? ¿A quién le digo? Porque no tengo los datos de nadie, ¿me entiendes? Ahí va el tema. Ahora, si la denuncia fuera, si se hubiera identificado el denunciante, entonces ahí sí, si es un servidor, yo lo que podría hacer es internamente ya establecer que algún tipo de medida para, ¿no es cierto?, sancionar a ese denunciante que de manera maliciosa ha presentado una denuncia, ¿no? Porque está generando un perjuicio al servidor o al funcionario, ¿no? A eso es a lo que voy. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Sí, sí, Fabiola. Entonces, ¿sí? ¿Está claro o algo más? No, sí quedó claro, sí quedó claro. Listo, Quedó claro gracias. que cualquiera puede denunciar y no asumir ninguna responsabilidad cuando no es funcionario, ¿no? Es lo único malo. Pero sí quedó claro. Gracias. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que tú puedes denunciar, pero ¿qué pasa si tú denuncias, ¿no es cierto? Y no te, o sea, denuncias, pero denuncias de manera anónima. O sea, en el caso de que denuncies de manera anónima y tu denuncia sea maliciosa, ¿a quién yo le puedo decir, oye, a quién le puedo atribuir algún tipo de responsabilidad si no tengo nada? ¿Entiendes? Simplemente la consecuencia inmediata va a ser que se va a archivar esa denuncia. O sea, no va a admitirse a trámite, no va a pasar, no va a ir hacia las instancias que tuviera que ir, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Claro, cuando es anónima, pero entiendo que siempre cuando denuncia a un particular, lo que te entendí, que cuando denuncia a un particular, eh, así de su nombre, no asume ninguna responsabilidad, entiendo. Cuando denuncia un ciudadano X, ¿a eso es a lo que Ajá. te Sí, sí, refieres? claro, claro, claro. Cuando denuncia a un ciudadano X, lo que va a pasar es inmediatamente se van a verificar si cumple con los requisitos de admisibilidad, ¿entiendes? Y en el caso de que efectivamente se cumpla con los requisitos de admisibilidad y no sea una denuncia maliciosa, obviamente se va a admitir a trámite, pero si no, no se va a admitir a trámite la denuncia, porque resulta que cae dentro de los supuestos de que no es considerado como una denuncia. Incluso hay actos que se denuncian o que ingresan a través de la plataforma que no son propiamente una denuncia por actos de corrupción, pero que tienen que ver con situaciones que podrían ser vistas por diferentes áreas, pero no como específicamente una denuncia por actos de corrupción. Por ejemplo, te dicen, oye, por si acaso, hay invasiones en tal sitio. Entonces, lo que tú haces es inmediatamente decir, ok, no podría calificarlo como una denuncia por actos de corrupción porque no cumple con los requisitos, pero sí lo puedo derivar al área que ve ese tema. ¿Para qué? Para que esté ojo y alerta con esas cosas y de repente y pueda chequear que hay una situación de alerta. ¿Sí me entiendes?
Sí, 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 claro. Ujú. Pero si se comprueba que sí fue maliciosa, igual no hay nada, simplemente denunció. Y sí se comprueba que fue maliciosa. Si está completamente identificado, incluso podríamos llegar a interponer a un ciudadano X una acción legal por el perjuicio que haya ocasionado, ¿no? Pero, como te digo, es en cuanto y en tanto se identifique. Y si no se identifica, la mayoría de denuncias que recibimos no necesariamente se identifican. Lo que hacen son anónimas, la mayoría. En ese caso, si es una denuncia anónima, ¿qué tipo de acción podrías tomar? Ninguna, ¿no es cierto? Solamente no admitir la trámite y concluir el archivar la denuncia. ¿Por qué? Porque no es una denuncia maliciosa que no cumple con los requisitos y etcétera, etcétera. Pero como no está identificada la persona, pues no puedes hacer nada, ¿no? Clarísimo, Fabiola, gracias. Ok. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es denuncias a través de la plataforma digital de única de denuncias del ciudadano. ¿Ok? Listo. A ver, siguiente. ¿Cuál es la finalidad de esta denuncia? Como ya les dije, esto es una plataforma, es una herramienta que ha creado PCM específicamente como canal único digital, ¿no? Para que tanto ciudadanos como servidores en general puedan realizar sus denuncias por actos de corrupción. ¿Y cuál es la finalidad de crear esta plataforma única digital? Es estandarizar el proceso de gestión de denuncias, contar con un procedimiento sencillo y predictivo para presentar denuncias, contar con mecanismos de coordinación institucional para la gestión de denuncias, asegurar la trazabilidad de las denuncias por corrupción y la respuesta oportuna y automatizada sobre el estado de las denuncias. Ahora, ¿qué pasa? Esta plataforma de denuncias única digital de denuncias del ciudadano se crea básicamente por diferencias que existían en el procedimiento de atención de denuncias por actos de corrupción en las diferentes entidades públicas. Entonces, que si cada entidad sacaba su directiva con su procedimiento de atención de denuncias sobre la base, pues, de la normativa que existía, el decreto legislativo y su reglamento, y esto generaba desconfianza y malestar en los ciudadanos, ya que en algunos casos muchas entidades habían implementado procedimientos muy complejos, ¿cierto? Muy engorrosos y sin ningún tipo de resultado. Entonces, el objeto y lo que quiso PCM creando esta plataforma, ¿no?, digital, es uniformizar y estandarizar la atención de denuncias por actos de corrupción en las entidades del sector público, ¿no? Y por esa razón implementa esta plataforma como una herramienta o única digital para las denuncias por actos de corrupción. Entonces, esta digamos que es la plataforma oficial, ¿no?, que tú tienes para realizarlas. La UFI califica solamente requisitos de forma, más no fondo. O sea, lo que llamamos los abogados requisitos de admisibilidad, que son los que ya les expliqué. O sea, que la denuncia, en el caso de que se haya identificado, contenga los nombres, apellidos, DNI, y que relate los hechos o narre los hechos en forma concreta, precisa, si es que presenta pruebas también, todo eso. Pero finalmente, quien va a determinar, quien va a evaluar ya el fondo de tu denuncia, no es la UFI, ¿no?, sino es a quien se derive, que puede ser Procuraduría Pública, el OSI y la Secretaría Técnica. Son los tres. Sí. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Alguna pregunta más a quien me la hizo? Porque vi la pregunta, pero no pude ver a quién. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, genial, listo. Chicos, un favor, me están diciendo que no se olviden de el registro de asistencia, ¿ok? No se olviden de llenar el registro de asistencia, porfa, es importante.
¿Cuántos son? 196. Y solamente he llenado 130, ¿ya? Así que porfa no se olviden de completar los que faltan, ya que van a obtener sus certificados también de asistencia y eso es importante. ¿Listo? Listo, entonces continuamos. ¿Cuáles son los pasos para realizar mi denuncia, ¿no? En la plataforma, ¿no? En la plataforma, como ya les expliqué, la plataforma única digital de denuncias. Entonces, ingreso a la plataforma a través de este link que está acá, denuncias.servicios.gov.pe, ¿ok? Una vez que ingresé a este link, me va a aparecer esto de aquí. Ingresa tu denuncia, dice, ¿no? Dice, esto ya es un formato preestablecido, esto les va a aparecer ya en la pantalla. Y ustedes simplemente lo que tienen que ir es ir llenando, ¿ok? Dice, ¿en qué entidad ocurrió la situación? Y entonces ustedes hacen clic y les va a salir todas las entidades y, bueno, en el caso nosotros acá hemos simulado una denuncia y han puesto Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿en qué departamento? Lima, cuando ocurrió la situación, nos hemos inventado una fecha, y acá te dice, ¿no?, cuáles son los casos. Mantener intereses en conflicto, obstrucción al acceso a la información pública, abuso de autoridad, otros. Entonces ustedes, en base a, ¿cierto?, su denuncia, los hechos que quieran, la situación que haya ocurrido, van a marcar cualquiera de estos, ¿no? Le van a dar tic, tac, 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 tac. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, por poner un ejemplo, o por inventarnos algo, mantener intereses en conflicto, ¿no? Y entonces acá te dice, cuéntame cómo sucedió o cuéntame qué sucedió, ¿no es cierto? Entonces ustedes acá van a empezar a narrar, obviamente les dan un número determinado de caracteres, ¿no es cierto? Y ustedes van a empezar a redactar más o menos qué fue lo que ocurrió y todo eso, y te dicen, adjunta archivos, ¿no? Y puedes, ahí te dicen la cantidad y los archivos puedes adjuntar un informe, fotos, todo, lo que tengas para demostrar lo que estás diciendo y luego dice sube tu archivo, listo, subes tu archivo y siguiente, Stephanie. Siguiente. Ya está, no lo veo, no sale. Sí, no lo veo, mira, no sale, aquí no me sale. Ya, ahora sí. Y luego va a salir ya la parte de registro de datos de contacto, ¿no? Entonces, acá ya viene, ¿no? Identificación del denunciante. Ahora, miren que acá arriba tienen denuncia con datos personales, ¿no? Pero ustedes también pueden optar por poner esta o por poner denuncia anónima. Y en el caso de que ustedes pongan, obviamente, la denuncia anónima, no le van a pedir, el sistema por default no les pide nada de estos datos, ¿ok? ¿Ya? En el caso de que ustedes sí se identifiquen plenamente, pues sí les van a pedir estos datos que llenen el tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos, y luego les van a hacer la pregunta si desean medidas de protección. Solicito reserva de identidad, solicito protección laboral. Ahora, esto es obviamente en el caso que se identifique, porque en el caso de una denuncia anónima, ¿qué chiste tiene, qué sentido tiene que pida medidas de protección? O sea, es anónimo, ¿no? Entonces dice, déjanos el correo electrónico y eso sí es obligatorio. Incluso ustedes se pueden inventar un correo electrónico, ¿no? Para recibir notificaciones. Dice, comparte el número de tu celular, ¿no es cierto? Que también. Y finalmente, acá, política de privacidad, he leído, le dan el check y dice, confirmación de registro, dice, mire, acá, por ejemplo, nosotros decidimos, para el ejemplo, ponerla en anónimo, pero te sale un código, mira, un código acá con el cual tú puedes hacer el seguimiento de tu denuncia. Si bien tú no te has identificado, sin embargo, cuando ingresas tu código, sí puedes saber en qué estado está, a quién pasó, a quién se le derivó, si la desestimaron, si no la desestimaron, a quién pasó, etcétera, etcétera. Y con este código, ¿no? Y con este código ustedes ingresan. Ahora,
Eso es así, o sea, digitando, ¿no? La dirección de la PCM, pero en nuestra sede digital, o sea, en nuestro portal web, nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, cómo hacer nuestras denuncias por actos de corrupción. Y acá, en el área de trámites y servicios, tenemos un espacio específico donde dice denuncias por actos de corrupción. Ustedes le dan clic aquí e inmediatamente los van a derivar a la plataforma única de la PCM. Y ahí van a empezar a llenar los datos que vieron, ¿no? Y también en la parte que dice de interés, ustedes entran a integridad, ¿no? Y les va a aparecer esto de acá, Unidad Funcional de Integridad Institucional, y acá en denuncias de corrupción dan clic y también lo van a migrar, los van a llevar a la página, a la plataforma única de PCM y empiezan a llenar sus datos. Hasta aquí, ¿claro? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ok, listo. Entonces, ¿a dónde va a ir mi denuncia? ¿No? Mi denuncia la va a recibir el oficial de integridad o el que haga sus veces. En nuestro caso, ¿no es cierto?, es la coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad. Y esa denuncia la va a recibir a través de la plataforma. O sea, la coordinadora, como coordinadora, tiene sus claves de usuario y acceso. Entonces, a ella en la plataforma le va a aparecer un mensajito que tiene una nueva denuncia y ella lo va a poder ver. Ella visualiza todas las denuncias y es la única que puede visualizar las denuncias. No hay nadie más. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, una vez que ella recibe la denuncia, que la persona, el oficial de integridad o el que haga sus veces, recibe la denuncia, pueden presentarse varios escenarios, ¿ok? Y es a lo que va a ir a responder cada una de las preguntas que se han hecho y ojalá podamos aclararlas, ¿no? Dice, cuando los hechos expuestos no califican como denuncia. Entonces, dice, la unidad funcional de integridad o las oficinas de integridad, luego de haber verificado los requisitos de admisibilidad, determina que no se trata de una denuncia por actos de corrupción o se trata de una conducta, una denuncia maliciosa y en este caso procederá a archivarla y comunicará al denunciante por el mismo medio, ¿ok? Debe de comunicarlo, decirle, oye, ¿sabes qué? Tu denuncia no califica por esto, esto, y se va a proceder a archivarla, ¿no? Ahora, el segundo escenario que tenemos es cuando los hechos expuestos califican como denuncia, pero el servidor, específicamente si en esos casos de servidores, ¿no? No solicita medidas de protección, ¿no? De protección al denunciante. Dice, en este caso, la unidad funcional de integridad o las oficinas de integridad, ¿no? Determinan que sí que la denuncia cumple con los requisitos de admisibilidad. Ojo, sin que ello signifique evaluar o calificar el fondo de la denuncia. Como ya les dije, la unidad funcional o las oficinas de integridad no califican fondo, solamente califican forma, ¿ya? Si la denuncia, obviamente, tiene que verificar que no se trate de una denuncia maliciosa. Y en ese caso, si es que cumple o con todos los requisitos de admisibilidad y efectivamente no se trata de una denuncia maliciosa, lo que va a hacer es, a través del mismo aplicativo, ¿no? La va a derivar al funcionario que le corresponda evaluarla y tramitarla según el tipo de denuncia, va a ir a la Procuraduría, a la Secretaría Técnica de Paz, a la OSI, o incluso puede darse que se trate de una denuncia que califica como tal, pero que no corresponde a la SBN, sino a otra entidad. Y en ese caso, tiene que encauzarla, enviarla a la otra entidad donde sí le corresponde evaluar la denuncia. ¿Ok? Tenemos el tercer escenario. El tercer escenario es cuando mi denuncia no cumple con los requisitos de admisibilidad y yo tampoco solicité medidas de protección, ¿ok? Ahora, si de la revisión
¿no?, de la denuncia, de los requisitos de admisibilidad, forma la unidad funcional o las oficinas de integridad o las que hagan sus veces, ¿no?, advierten que no se cumple con alguno o algunos de los requisitos de admisibilidad, lo que va a solicitar al denunciante es que subsane, y que subsane en un plazo de 3 días hábiles. Y esto es por default, o sea, la misma plataforma está programada con 3 días hábiles para subsanar, desde la fecha que se notifica el requerimiento. Si el denunciante no subsana dentro del plazo de 3 días hábiles, automáticamente la plataforma lo que hace es archivar la denuncia, ¿no? Y lo que se tiene que hacer sí es comunicarle al denunciante a través de la plataforma que su denuncia está archivada porque no subsanó en el plazo, ¿no es cierto? Entonces, ahí queda. Eso no significa que no pueda volver a presentar su denuncia. Sí la puede volver a presentar, pero ojo con caer en el tema de una denuncia, ¿no es cierto?, que pueda ser calificada como maliciosa. Así que tienen que tener en cuenta eso. Ya. Ahora, si el denunciante subsana y cumple con el requisito de admisibilidad, obviamente se va a derivar al funcionario que le corresponde ya evaluar la denuncia, que en el caso de para las denuncias hay 3 básicamente: el procurador, el OSI y la Secretaría Técnica. Son los 3 que identifica, y entre los 3 que se puede derivar según el tipo de situación que se haya denunciado. Ahora, puede ser el caso de que la denuncia no cumpla, por ejemplo, con algún requisito de admisibilidad menor, pero sí tiene un fundamento y materialidad por sí misma. En ese caso, ¿no es cierto?, si por ejemplo no cumple con un requisito de admisibilidad que es menor y encima la denuncia fue anónima, por ponerles un ejemplo, y el denunciante no le hizo seguimiento y no subsanó, pero yo digo, ok, era un requisito de admisibilidad menor, pero sí, pues tiene fundamento y hay materialidad como para derivarlo, de oficio, la unidad funcional de integridad puede derivarlo, ¿no? Puede derivarlo al funcionario competente o a otra entidad según sea el caso, ¿no? Pero como se dice acá, ¿no?, la oficina de integridad debe analizar el fundamento y materialidad de los hechos denunciados, ¿no es cierto? Y tampoco se le puede exigir a un denunciante anónimo la subsanación de alguno de los requisitos formales, ¿no?, si no ha consignado un medio a través del cual puedan ser notificados. Ahora, el cuarto escenario es cuando mi denuncia cumple con los requisitos de admisibilidad y solicito medidas de protección. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que para que este supuesto opere, no puede tratarse de una denuncia anónima. Las medidas de protección se aplican al denunciante o al testigo de un acto se aplican al denunciante o al testigo de un acto de corrupción, tienen por finalidad garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales. Deben ser requeridas por el denunciante al momento de presentar la denuncia, pero también pueden ser solicitadas durante el trámite de un procedimiento administrativo o disciplinario. En este caso, la Secretaría Técnica remite la solicitud para la calificación de la Oficina de Integridad o la que haga sus veces, y a su vez, esta Oficina de Integridad o la que haga sus veces, ¿no?, debe garantizar que las medidas de protección se extiendan durante o mientras duren los trámites de la denuncia presentada, incluso con posterioridad a la sanción de la falta. ¿Ok? Siguiente. Dice, entonces, el denunciante puede solicitar las siguientes medidas de protección. Ustedes vieron cuando recién les hice el pantallazo de la plataforma única que decía, ¿no?, qué tipo de medida de protección solicitas. Y está la reserva de identidad, que es la entidad le va a otorgar al denunciante un código cifrado para la reserva de su identidad. Medidas de protección laboral, ¿no?, con las que la entidad va a asegurar de que no vayan a existir represalias o un mal ambiente de trabajo para el denunciante a través de las siguientes medidas.
Ojo que todas estas medidas que están acá están en el decreto legislativo y en su reglamento. Entonces, ustedes también, si es que quieren profundizar más de lo que está aquí, pues pueden también revisar el decreto legislativo 1057, creo que es, y su reglamento, para que tengan un mayor conocimiento o un mayor alcance. Entonces, ¿cuáles son? No, anterior, Fanny, anterior. Una anterior, te fuiste. Ya, ok, listo. ¿Cuáles son las medidas? Traslado temporal del denunciante o el denunciado a otra unidad orgánica sin afectar sus condiciones laborales o de servicio ni el nivel del puesto. Esta medida, ¿no es cierto?, procede cuando las pruebas presentadas son contundentes. La renovación de la relación laboral y o contractual debido a una enunciado no renovación como represalia por la denuncia realizada. Exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona denunciada en tanto su presencia constituya un riesgo cierto y eminente para la determinación de los hechos materia de denuncia en tanto dure la investigación. Esta medida va a proceder cuando las pruebas presentadas también sean contundentes y cualquier otra medida que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante. Ahora sí, siguiente. Listo. A ver, la Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, va a tener un plazo de 5 días hábiles para evaluar y decidir el otorgamiento de la medida de protección solicitada por el denunciante u otra que decida de oficio. Si las medidas de protección solicitadas son de tipo laboral, solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, o en este caso, en el caso de nosotros, la Unidad de Recursos Humanos, a la que haga sus veces, emitir un informe de viabilidad operativa en un plazo máximo de 3 días hábiles de requerido. El plazo máximo para otorgar las medidas de protección es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la denuncia. La extensión del otorgamiento de la medida de protección a personas distintas al denunciante es evaluada por la Oficina de Integridad o la que haga sus veces, motivando su decisión en el acto resolutivo que corresponde. Siguiente. A ver, ¿qué se debe tener en consideración para el otorgamiento de una medida de protección? 3 cosas, básicamente. Trascendencia. ¿Qué significa la trascendencia? Cuando su no aplicación suponga un riesgo o peligro cierto e eminente para los derechos del denunciante. ¿Ok? Verosimilitud, se tomará en cuenta el grado de certeza de la ocurrencia de los hechos denunciados. Y la gravedad, ¿no es cierto?, se tendrá en consideración el grado de posible afectación al normal y correcto funcionamiento de la entidad por el acto de corrupción denunciado. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las personas que solicitan una medida de protección al denunciante y finalmente a las cuales se les concede la medida de protección al denunciante? Primero, cooperar en las diligencias que sean necesarias sin que ello ponga en riesgo la identidad protegida, ¿ok? Recuerden que tienen un código cifrado que se les da, además de que el principio de reserva por el cual yo no puedo abrir mi boca ni decir de quién se trata, ni dar datos, ni nada por el estilo. La segunda obligación que tienen es mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de protección otorgadas, asegurando su propia integridad y seguridad, salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones que se den con las medidas de protección, incluso cuando cesan estas, reafirmar la veracidad de los términos de su denuncia en cualquier estado del procedimiento, permitir y facilitar cualquier investigación contra su persona si la naturaleza de los hechos investigados así lo requiera. Y en este caso, creo que sí, ahí va la pregunta de Carlos, ¿no? Dice, ¿qué situaciones hay en el caso de que fuese una denuncia maliciosa? Pues entonces, si se demuestra que una denuncia fue maliciosa, ¿no es cierto? Entonces, sí podemos internamente adoptar medidas de carácter disciplinario, incluso y dependiendo de la gravedad del hecho civil, penal. Y en el caso de los ciudadanos, pues también, ¿no? Si están plenamente identificados, podremos atribuirle un tipo de responsabilidad civil.
o legal, en todo caso. Dice, otras que disponga la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus gestos. ¿Qué va a traer como consecuencia el incumplimiento de las obligaciones? Acarrea la suspensión, primero, de la medida de protección otorgada, sin perjuicio de las acciones de naturaleza administrativa u otras a las que viene a su lugar. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a los tipos de situaciones que ya les estaba comentando. Para efectos de las responsabilidades administrativas civiles y penales que correspondan por incumplimiento, la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces es encargada de remitir los actos al procurador para que según sus atribuciones y él proceda, ¿no? Y determine si es que efectivamente amerita iniciar una acción de tipo legal, y a la Secretaría Técnica, ¿no? Para ver si determina que hay algún tipo de falta o si hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ok? Listo, siguiente. Siguiente. Siguiente, a ver. ¿Puedo solicitar la variación de la medida de protección? Sí, sí puedo solicitar la variación de las medidas de protección. Por ejemplo, en este caso, la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces puede variar o suspender la medida de protección dispuesta en mérito a la denuncia formulada, previa solicitud de la persona protegida, o sea, de la persona que hizo la denuncia y que a la que finalmente se le dio la medida de protección, o también de oficio, en caso de que se entere o hayan situaciones que hayan llegado en las que existe hechos que así lo ameriten. La Oficina de Integridad o la que haga sus veces comunicará por escrito a la persona protegida la intención de variar la medida de protección a efectos de que ésta exprese su conformidad o no con la decisión y formule sus alegaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles. La comunicación a la persona protegida debe contener la descripción de la medida que se pretende variar, las medidas que se deben aplicar en el reemplazo y las razones que fundamentan el cambio. Y finalmente dice, la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces debe motivar su decisión. O sea, no es que, bueno, te varío la medida porque me da la gana. No, naranjas, eso tampoco funciona así. Pronunciándose sobre cada una de las alegaciones formuladas por la persona interesada en un plazo máximo de 10 días hábiles de vencido el plazo para la formulación de alegaciones. La Oficina de Integridad, la que haga sus veces, debe requerir la opinión sobre la viabilidad de las medidas de reemplazo a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Ok? Siguiente. A ver, tenemos, ¿qué otras medidas de protección? A ver, en el caso específico de un postor o contratista, ¿no? Dice, la denuncia presentada por un postor o contratista no debe perjudicar su posición como postor en el procedimiento de contratación en el que participa o su posición en la relación contractual establecida con la entidad. Tampoco debe perjudicarlo en futuros procesos en los que participe. Y se debe tener en consideración las siguientes condiciones. Primero, que existan los suficientes indicios razonables sobre la comisión de los hechos denunciados. Que la condición o cargo del denunciado sea determinante en el proceso de selección o la contratación. Que existan indicios razonables que el denunciado ha tomado conocimiento de la denuncia y pueda tomar represalias dentro del proceso de selección. Y si la denuncia se dirige contra servidores que tengan a su cargo un proceso de contratación en el que participa el denunciante, podrá solicitar o sea, que se aparte a los servidores denunciados. La interposición de una denuncia de este tipo no servirá en ningún caso para paralizar un procedimiento de contratación. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esto de acá, este cuadrito que está acá o este diapositivo de acá, resume todo lo que les he ido explicando, ¿no? Entonces, ustedes van a ingresar a la plataforma única digital de denuncias al ciudadano y van a seguir estos pasos. Primero, van a registrar su información y quienes pueden registrar su información, ciudadanos, empresas o unidades involucradas,
Luego, como segundo paso, la oficina de integridad o la que haga sus veces va a hacer la calificación, seguimiento y va a comunicar, ¿no es cierto? Y para eso verifica requisitos, sustento, materialidad y luego va a hacer el seguimiento, va a comunicar y va a hacer el seguimiento respectivo. Y luego, obviamente, si lo calificó y efectivamente cumple con todos los requisitos de admisibilidad, lo va a derivar, ¿no es cierto?, a la Secretaría Técnica del PAD, Procuraduría o otra entidad para que hagan el análisis, ya la evaluación de la denuncia, determinen si se inicia el PAD o si hay un tipo de acción legal a la cual interponer, y van a obviamente categorizar, tipificar y finalmente van a establecer el tipo de sanción o acción que corresponde, se lo van a comunicar al denunciante. Y finalmente, como paso 4, es el tablero de control y de reportes, que se hace a través de la misma plataforma. Es en una plataforma digital única, ¿no? Se permite ver la trazabilidad del documento, todo está automatizado y te permite sacar pues tu reporte de cómo va la trazabilidad de la denuncia y eso informarlo a PCM, ¿no? En todo caso. Ok, listo, señores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No leo cómo se procede cuando la denuncia es presentada. Hasta ahí me quedé. No leo no puedo leer, a ver, dice, ¿cómo se procede contra uno de los integrantes de la UFI? En este caso, si es contra uno de los integrantes de la UFI, va a tener que evaluar el gerente general, porque es el superior inmediato. Obviamente no, el jefe de el coordinador y jefe de la UFI no puede ser juez y parte. En ese caso, quien va a evaluar es ¿cómo se llama? El gerente general. Uh-huh. Ahora, el tema de que si tú dices, ya sí, pero la denuncia siempre la va a recibir, sí, pues, pero como está todo automatizado, si por ejemplo, el coordinador, el jefe de la UFI, ante una denuncia hecha contra él, la deja pasar, lo que va a pasar es que eso va a quedar registrado e inmediatamente va a ser acreedor a una sanción mucho peor. Entonces la tiene que derivar automáticamente a la gerencia general inmediatamente, en sobre cerrado. Para eso hay ya todo un procedimiento. Uh-huh. Sí, Wenzel, creo, Wenzel Richard Navero Flores, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a debatir algunos casos prácticos? ¿Tienen alguna pregunta más, alguna inquietud que quieran saber? ¿Ninguna? Ok, listo. Entonces, vamos a ver algunos casos prácticos sobre la base de lo que hemos visto hoy en la exposición y ustedes mismos van a ser los que van a dar la respuesta a estos casos prácticos. En caso de que no hayan voluntarios, yo voy a llamar a la sala cualquiera, ¿no? Para que nos comparta cuáles son sus respuestas. Entonces, el primer caso que tenemos aquí es la Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, identifica una denuncia presentada con un nombre falso y un número de DNI inexistente, lo que se ha corroborado al sacar el reporte de consultas en línea de la RECNIEC, pero al solicitar información sobre los hechos denunciados, se evidencia que existen indicios de la comisión de un acto de corrupción. ¿Debemos admitir la denuncia o no? A ver, ¿quién quisiera dar sus apreciaciones o dar la respuesta a esta pregunta? De oficio la tramita. ¿Perdón? De oficio la tramita. La tramita. O sea, de acuerdo, en tu opinión, la debe tramitar. De oficio. Previa evaluación.
Ok, la tramita, sí es correcto. O sea, independientemente que haya sido presentada con un nombre falso y un documento, un DNI inexistente, si los hechos denunciados, ¿no? Son reales y efectivamente corrobora que estos hechos son reales y que efectivamente toda la información que ha proporcionado advierte la posible comisión de un acto de corrupción, sí debe tramitarlo. Debe admitir la denuncia y derivarla al funcionario que le va a corresponder analizar, ¿no? Evaluarla. Sí. Ok, la segunda. Gracias, Carlos. El segundo caso, chicos, a ver. El ciudadano Javier Pérez Pérez presenta una denuncia contra un funcionario de la SBN, ¿ok? De la revisión se aprecia que la denuncia no presenta sustento, por lo que la Secretaría Técnica, luego de efectuar sus acciones preliminares, o sea, luego de haber hecho todas las indagaciones, determina en su informe de precalificación que no hay lugar a dar inicio a un procedimiento disciplinario. Y finalmente el órgano instructor, ¿no es cierto?, dice, ok, sí, no hay, y se procede al archivamiento de la denuncia. Luego de un mes, ¿no es cierto?, el mismo denunciante vuelve a presentar la misma denuncia. Esta se puede considerar una denuncia de mala fe. A ver, ¿quién quiere responder o quién se anima a responder esta pregunta sobre la base de lo que hemos visto ahora? Si no, llamo. Hola. A ver. ¿Alguien se anima o llamo a alguien? A ver, no sé quién está por aquí. ¿Alguien que responda? Entonces llamo. A ver, acá tengo a Carlos Enrique Mazzini Otero. A ver, dice, no necesariamente porque el único defecto es falta de sustento. A ver, acá tenemos que ponernos en cuenta que dice, a ver, el ciudadano Javier Pérez Pérez presenta una denuncia contra un funcionario de la SBN y de la revisión, o sea, a ver, ya se determinó que la denuncia no presentó sustento, ya ha sido revisada por el funcionario que le corresponde evaluarla y determinó que no tiene lugar, ¿no? Que no hay lugar a que los hechos que denuncian no son suficientes como para iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces, lo que se hace es, se procede al archivamiento de la denuncia. Pero luego de un mes, ¿no es cierto?, el denunciante, el mismo, vuelve a presentar esta misma denuncia. Entonces, si se trata sobre hechos que ya han sido materia de un pronunciamiento y que ya han sido resueltos, no puede ser considerado a trámite, no puede ser admitido a trámite. Y entonces sí se podría considerar dentro de los supuestos de una denuncia de mala fe, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Siguiente. Listo. Yo soy un postor y qué pasaría si en una tercera vez subsana, a ver, a ver, ¿puedes volver al anterior? Dice, de la revisión se aprecia que la denuncia presenta un sustento, que no presenta un sustento. O sea, que haya habido una calificación. No se trata, ojo, de una denuncia que tiene un error que pueda ser subsanable y que no lo subsanó. No. Acá la denuncia se admitió a trámite y una vez que se admite a trámite, pasa por el funcionario y él determina que no hay mérito, que no es una denuncia que amerite el inicio de un procedimiento administrativo. Acá no se trata de que
Ah, bueno, no subsané y por eso se archivó. Ojo, ¿ah? No sé qué otra pregunta tengo. ¿Y qué pasaría si una tercera vez subsana y presenta sustento? Sí, pues, pero acá no se trata de subsanación. Acá se trata de que, ¿cómo se llama? De que es una denuncia que ya pasó todos los filtros y que de la evaluación que se hizo no se determinó que no hay mérito. Entonces, muy diferente hubiese sido si, a ver, hubiese presentado la denuncia y se hubiese observado algún requisito de admisibilidad y no lo hubiese subsanado. Eso es completamente distinto. En ese caso, es completamente factible que vuelva a presentar su denuncia. ¿Me entienden? Si presenta la misma denuncia, pero con algún dato nuevo, en ese caso sí se tendría que evaluar. ¿Me entienden? Si tuviera un dato nuevo, pero si no, si vuelve a ser sobre los mismos hechos, sobre la misma situación sobre la cual ya hay un pronunciamiento, entonces no. ¿Ok? Si se trata de un hecho nuevo, adicional, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Que pudiera dar evidencias de que efectivamente hay un acto de corrupción, pues sí. ¿Listo? A ver, siguiente, ahora sí. Yo soy un postor que participo en un procedimiento de selección, ¿no? De servicios. Y he tomado conocimiento que los miembros del comité de selección están haciéndose de la vista gorda respecto a la presentación de documentación incompleta para favorecer un postor con la buena pro. ¿Qué hago? ¿Cómo presento mi denuncia? ¿Qué debe contener mi denuncia? ¿Y qué acciones debo realizar? Les doy 3 minutos para que, 3 minutos o 2 minutos para que lo piensen sobre la base, toda la base de lo que hemos visto y alguien, el que quiera, se anime a dar su respuesta. De lo contrario, sí voy a llamar a alguien, sobre todo por aquí a varios de la unidad de abastecimiento que identifico, ¿no? A ver. A ver, alguien que se anime. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Entonces voy a preguntar. Jonathan Reyes, ¿está? Jonathan Reyes. ¿No está Jonathan Reyes? Karen Danae Samayoa. Hola. Karen Danae Samayoa. Tampoco está. O sea, sí está, pero no está. ¿Quién más? A ver. Lady Pacheco Córdoba. Oye, acá hay un montón de fantasmitas. Está bien que estemos hoy día Halloween, pero a ver, chicos. Lady Pacheco Córdoba. Tampoco. Otro fantasmita. A ver. Mm, Norberto Vargas González. Hola. Norberto Vargas González, ¿está?
Presente. Norberto, porfas, ¿puedes abrir tu... No tienes audio. Uy. ¿Alguien que tenga audio? ¿Alguien que tenga audio? Paola Bustamante, ¿tienes audio? No, gracias. Ya, sí, Hola, dime, Fabiola, Paola. hola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Paola, cuéntame, ¿tú nos podrías comentar acerca de este A ver, casito? ¿Qué bueno, acciones a mi en consideración, base a lo de hoy día, a ya, lo que a mi hemos hablado consideración hoy? se debe presentar la denuncia por los canales que ya mencionaste. ¿Qué debe Ujú, contener mi denuncia? Debo indicar los posibles o los presuntos eh, miembros del comité que habrían cometido ese acto, también posible acto de corrupción, porque aún es materia de ujú, investigación. Y bueno, ¿qué acciones debo realizar? Bueno, debo hacer seguimiento, ¿no?, de mi denuncia, adjuntando la documentación o las pruebas que yo considere necesario para ujú. sustentar dicha ¿Qué denuncia, ¿no? pasa si yo no tengo la documentación, pero sí sé que hay un documento? Yo lo Ah, puedo decir. yo sí lo puedes decir y se puede actuar como una prueba de oficio, algo Por así, ¿no? ejemplo, Por no parte de la tengo el comisión. documento físico, pero sé que mediante informe ponte Claro, 003, yo puedo y decir, entonces, puedo dar datos del documento que posiblemente ujú, podría ser el que haya sido fraudulento, y de ujú, oficio los encargados de la evaluación de la denuncia procederán a pedirle al área que la ha expedido, ¿no? O a ujú, verificar en los sistemas si existe tal o no tal documento, ¿no? ujú, ya. Y la denuncia, yo obviamente la puedo hacer a través de los diferentes canales que te he dicho, pero básicamente a través de qué canal oficial yo debería utilizar o debería priorizar. Allá, en la PCM. La plataforma, ¿verdad? Ujú. A través de la plataforma de PCN. Listo, Paola. Muchísimas gracias por tu participación. Listo, entonces vamos al siguiente. Lo que dice de nuestra compañera Paola es cierto. La denuncia pues la va a hacer a través de la plataforma, va a recabar, va a completar todos los datos, va a hacer la descripción, ¿no es cierto?, de los hechos que quiere narrar a través de su denuncia, e en todo caso presentará las pruebas si es que las tiene, o si tiene conocimiento de dónde está o quién tiene, o del número de informe, el número de documento, también lo indicará y lo emitirá por la plataforma, ¿no? La tramitará a través de la plataforma. Listo. El cuarto, un personal CAS puede ser denunciado por la comisión de un acto de corrupción. Pregunta. Claudia Susana Martínez Casoni. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué, Claudia? No sé si puedes abrir todo personal puede ser denunciado. Sí, exacto. Y eso ya lo dijimos. Muy bien. Renato y Claudia, muy bien. Gracias por su colaboración. Y finalmente vamos al quinto caso. Creo que sí, son 5, ¿no? Ya, listo. Vamos al quinto caso. Al quinto caso práctico y dice... Personal de confianza, Kafka, sí, exacto, también. Todos, incluso un tercero, X. Ujú, exacto. Muy bien, Renato, sí, es correcto. Dice, el quinto caso. Llega una denuncia por la plataforma a través de la cual ponen en conocimiento que un funcionario de la entidad constantemente utiliza un vehículo oficial de la entidad que tiene asignado por su cargo para recoger a su hija de la universidad. Incluso acude a la playa los sábados, ¿no es cierto?, con el vehículo. La denuncia acompaña fotos de los hechos relatados. La pregunta para la discusión es, ¿qué delito estaría cometiendo en el ámbito penal y qué falta administrativa pasible de sanción disciplinaria? A ver, voy a ver porque acá yo ya veo al toque hicieron peculado de uso, muy bien, peculado, sí, es correcto. Es correcto. Aprovechar los bienes del Estado para uso, sí, está bien, perfecto, sí.
Es correcto. Lo que dicen es correcto. Se nota que han estado re atentos y eso me parece excelente. Muy bien, muy bien. Listo. A ver, vamos ahora a, creo que ya terminamos con los casos prácticos y vamos a ver un video, ¿no? A continuación vamos a ver un video acerca de este tema que estamos hablando. A ver, los invito a ver el video que Fanny nos va a proyectar ahorita. Y es un video bastante ilustrativo al cual sí les pido que tomen mucha atención. ¿Ok? Niños, para mañana quiero que me traigan un ensayo en el que hablen todo lo referente a su papá. ¿Qué hace por las mañanas? ¿A qué se dedica? Pero sobre todo, ¿qué cosa le gusta a ustedes de él? Mi papá se levanta muy temprano para ir al trabajo, pero antes de irse, siempre se despide con un beso. Es súper cariñoso. Cuando me dejan tareas en la escuela y no puedo hacerlas y siento que me rindo, papá siempre me enseña con mucha paciencia y es que es tan inteligente. Siempre anda de saco y corbata y donde trabaja hay mucha gente entrando y saliendo. A veces llega muy cansado porque nos cuenta que algunas personas pueden ser malas y desconsideradas con el resto. Mamá dice que papá es muy importante para las personas y que es una persona justa, honorable y muy buena. Yo no lo dudo. Por eso, mi papá es el mejor papá del mundo. Yo estoy muy orgullosa de mi papá. ¿Y tú? ¿Qué haces para que tus hijos se sientan orgullosos de ti? Dile no a la corrupción, estés en la posición en la que estés. Listo. El video es bastante ilustrativo y fuerte y denota pues es bastante ilustrativo para un poco lo que hemos estado, el tema que hemos abordado el día de hoy. A manera de conclusión de esta capacitación virtual, le podemos decir que si bien el mecanismo de presentación de denuncias a través de la plataforma única de la PCN pone de manifiesto el compromiso del Estado en pos de la integridad pública, no significa que sea la única herramienta, ¿no? Se hace necesario desarrollar muchas otras formas y herramientas. Recuerden que un servicio a la ciudadanía orientado al interés general supone buscar nuevas estrategias e instrumentos que expresen los compromisos personales e institucionales por la integridad. Y aquí, ¿no es cierto?, es importante tener en cuenta el mutuo reconocimiento entre funcionarios y ciudadanos y la creación de valor público. Como reflexión final de esta capacitación virtual, podríamos decirle que ante la duda se pregunta, pero ante la evidencia se denuncia, ¿ok? Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que la capacitación les haya sido productiva, que a raíz de esta capacitación ustedes hayan podido fortalecer sus capacidades respecto a la forma de cómo tienen que denunciar y qué mecanismos tienen para denunciar. Recuerden que la unidad funcional de integridad está para absolver sus dudas respecto a los temas que ustedes quieran, tengan dudas, si conocen de alguna posible situación que genere un conflicto de intereses, también no tengan miedo. Acuérdense que nosotros estamos obligados a cerrar nuestro piquito y no decir absolutamente nada. Entonces, por ese lado, quédense tranquilos y recuerden que nosotros como ciudadanos y servidores públicos tenemos una doble función y que es importante que ante la evidencia denunciemos,
¿no? Y así vamos a construir, ¿no? Una entidad mucho más fortalecida, ¿no? Con valores, con principios, ¿ok? Listo, bueno, eso sería todo por mi parte. Y nada, les deseo que tengan un lindo día feriado. Y que nada, y que cualquier cosa, saben que acá estamos para absolver sus dudas y consultas. ¿Ok? Listo, eso sería todo entonces. Gracias, Fabiola. De nada. Gracias. Gracias, Fabiola. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.